Muy buenas noches. Eh, la siguiente exposición está conformada por el grupo de mis compañeros. Está Oscar Santiago Vergaño Salazar, George Salgado Bernal, Mateo Steven Mesa Vasconcelos y yo, quien los estoy presentando, Luis Miguel Pérez Rico. En esta exposición vamos a hablar sobre el tema de la sociedad comanditaria por acciones. ¿Qué contiene esta exposición? Bueno, en el índice podemos ver qué es una sociedad comandita por acciones, cuáles son los requisitos para crear una sociedad comandita por acciones, cuál es el número mínimo de socios para constituir a la sociedad, cuáles son los tipos de socios comanditarios por acciones, cuál es el porcentaje de las acciones suscritas del total del capital autorizado, de qué porcentaje es la reserva legal de la sociedad comandita por acciones, cuál es la razón social de la sociedad comandita por acciones y cómo se realiza la disolución de la sociedad comandita por acciones. En primera parte, ¿qué es una sociedad comandita por acciones? Es aquella que tiene como finalidad limitar sus riesgos ante terceros, según el aporte del capital que hace el socio comanditario o de manera solidaria e ilimitada por parte del socio gestor. Obviamente, al constituir una empresa siempre se persigue un lucro por las actividades comerciales que desarrolla la sociedad. ¿Cuáles son los requisitos para crear una sociedad comunitaria por acciones? La sociedad comunitaria por acciones se constituye por escritura pública y en ella debe figurar, entre otros aspectos, el objeto y razón social de la empresa, los nombres y dirección de la residencia de los socios, el aporte que realiza cada uno de ellos, según sea socio comanditario o socio gestor, el número de acciones suscritas, su valor nominal, la parte pagada. Igualmente deben constar los derechos y obligaciones de los socios, más las actividades y alcances que va a desarrollar la sociedad, así como los requerimientos y condiciones para operar administrativa y comercialmente. Todo aquello que debe quedar plasmado en los estatutos de una sociedad. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches. ¿Cuál es el número mínimo de socios para construir la sociedad comandita por acciones? Debe existir como mínimo 5 socios comanditarios y uno o más socios gestores. En esta sociedad, en el momento de la conformación de la empresa y reflejado en los estatutos, tiene que aparecer como mínimo 5 socios comanditarios con sus respectivos aportes de capital representados en acciones y no podrán realizar aportes en trabajo, más un socio gestor u otros tantos sin límites de personas que quieran participar de esta sociedad con aportes de trabajo y se obligan a administrar la sociedad a través de delegados. ¿Cuáles son los tipos de socios comanditarios por acciones? Son dos tipos de socios que tienen un objetivo común de acuerdo al objeto social creado, pero con responsabilidades diferentes ante las actividades mercantiles que desarrollan. El socio comanditario compromete su responsabilidad de forma limitada al pagar por sus acciones suscritas y pagadas, mientras que la responsabilidad de socios gestores es subsidiaria, ilimitada y solidaria por las operaciones que se efectúan en sus acontecer diario. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de las acciones suscritas del total del capital autorizado? En los estatutos deberá quedar expreso que al momento de la constitución de la sociedad debe poseer no menos del 50% de la acción suscrita del total de capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. Siguiente. ¿De qué porcentaje es la reserva legal de la sociedad comandita por acciones? Se creará una reserva legal por lo menos al 50% del capital suscrito, con las utilidades obtenidas en cada ejercicio fiscal y hasta llegar a dicho tope.
Se mantendrá así mientras perdure la sociedad. A continuación, mi compañero. ¿Cuál es la razón social de la sociedad comandita por acciones? Su razón social tiene unas particularidades que deben ser de estricto cumplimiento, por lo que la razón social de las sociedades comandita por acciones se forma siguiendo algunas de las siguientes condiciones. El nombre completo de uno o más socios gestores, o llamado también colectivo, apellidos de uno o más socios colectivos. En cualquiera de estos dos casos, la razón social debe ir acompañada de la expresión y compañía o la abreviatura CIA, seguida con la indicación abreviada SNC o de las palabras sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura SCA. ¿Cómo se realiza la disolución de la sociedad comandita por acciones? Se podrá disolver tal como puede ocurrir en una sociedad comercial. Depende de lo siguiente: por vencimiento del término establecido en el contrato social, por no poder seguir con su actividad social, por la reducción de socios, por aquellas estipuladas en los estatutos de la sociedad y por las leyes colombianas, por la pérdida que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito y por la no existencia de socios gestores o socios comunitarios. Muchas gracias.